Todo. Hay muchos versículos, conceptos, incluso bendiciones, que hacen una comparación entre el dinero y la Torah. Por ejemplo, Oev kesef lo isba kesef, el que ama dinero no se sacia de dinero, por lo tanto, el que ama Torah no se sacia de Torah, siempre quiere más. Como una forma de comparar entre las dos cosas, una que el cuerpo tanto desea y ama, y otro, la que el cuerpo realmente debe de desear y amar. Por naturaleza todos deseamos y amamos lo material. Debemos de crear en nosotros también un amor muy grande, una pasión muy grande por lo espiritual. ¿Cuánto te gusta el dinero? Así te debería de gustar, nos debería de gustar la Torah, la espiritualidad, las mitzvot. El conformismo, el conformarse, si uno llega a ser muy conformista con sus bienes, ¿sí? No quiere decir que eso le exime de ser ambicioso por espiritualidad. Si ya decidiste ser conforme con el material, nunca te conformes por la parte espiritual. Siempre desea saber más, hacer más, avanzar más. Es decir, hay una similitud que quiero para ella usar una bendición, un versículo en la Torah. La primera bendición de los sacerdotes de los Kohanim, ¿cuál es? Yevarejeja Hashem veishmereja. Que Hashem te bendiga y que te cuide. Pregunta a los comentaristas, ¿qué es cuidar y qué es bendecir y qué es cuidar? Explica que una cosa es que Hashem te bendiga, que tengas todo lo bueno. Dos, que lo que te bendijo que tengas, que se te cuide. ¿De qué sirve, Barminan, tener mucho y que Dios firme un chequecito de Parnasá Tová hoy y te secuestren o te asalten mañana? Si Dios ya te va a dar algo bueno, con ese bueno, ¿qué le pides? Cuídamelo, dámelo y cuídamelo. Porque ¿qué pasa si me das, Dios, y después me quitas? Llego a estar peor del que nunca tuvo. Otra vez. ¿Qué pobre es más pobre? ¿El que nunca tuvo o el que tuvo? El que nunca tuvo. El que tuvo. El que tuvo. El que nunca tuvo se llama Ani. El que tuvo ya no tiene se llama Evión. Es peor. Es peor. Incluso la halajá te dice que ¿cuál es tu obligación respecto al Ani, al pobre? Al pobre. Darle lo que necesita para vivir. ¿Cuál es tu obligación con el Evión? Darle a lo que estaba acostumbrado. Casi tenemos una obligación mayor con el Evión, intentar regresarle a lo que era, cosa que no está con el pobre, porque si yo al Evión le doy para vivir, igual sufre. El pobre, si le di para vivir, ¿cómo se siente? Bien. El Evión, si le di para vivir, no, pobre. Sigue siendo pobre, sigue sintiéndose pobre. Por lo tanto, mi obligación, ¿cuál es? Darle lo que estaba acostumbrado. Yo me acuerdo de niño, mis padres tenían la bondad de siempre traer invitados a la casa.
Y uno de los invitados a mí me sacaba de quicio. No podía ni verle. Era un muerto de hambre que se creía... No. Y yo no entendía, hasta que me explicó mi mamá, que él era evión, era una persona muy rica que de repente no tenía ni para comer. Su forma de sentarse a la mesa, su exigencia de qué comer o cómo servirle, era de un rico, no de un pobre. ¿Y la halajá cuál es? Hay que darle acorde a su pasado, por llamarlo así. Copy-paste. Torah es igual a dinero. Hay en Torah pobres y hay en Torah evión. Hay gente que nunca tuvieron Torah y hay gente que tuvieron y lo perdieron. ¿Quién es peor? Lo perdieron. Lo perdieron. Por A, B, C o D, pasó lo que pasó y ahorita renegó. ¿Quién es peor? ¿El que nunca era religioso o el que era y renegó? El que era y renegó es peor. Shanabe Piresh Kashem y Kulam, dice la Gemara. El quien estudió y lo abandonó es peor que todos. Shanabe Piresh Kashem y Kulam. ¿Por qué? Ok, el por qué va a ser la explicación de esta clase hoy. Pero antes que hable del por qué, ¿qué bendición entonces daríamos a alguien que estudia Torah? Yevarejeja Hashem veishmereja. ¿Qué quiere decir? Que Dios te lo dé y que te lo mantenga. En otras palabras, estudia Torah y cuídate, que no lo pierdas. Para entender el porqué de Shana y Piresh Kashem y Kulam, estudió y abandonó, es peor que todos, vamos a aprender un concepto que es el siguiente. ¿Por qué el cuerpo de un muerto impurifica? Toco un vivo, todo bien. Murió, le toco, me convierto en impuro porque toqué un impuro. ¿Por qué el muerto se convierte en impuro por morir? ¿Qué hizo la persona? No hizo nada, simplemente se fue la Neshama. ¿Acaso por irse la Neshama existe impureza? Impureza es cuando toco algo impuro, pero un muerto no hizo nada, simplemente se le fue la Neshama. Explica al Jajamí, especialmente aparece en el Zohar esas explicaciones, que en un lugar donde había luz, al salir la luz de ese lugar, automáticamente se llena de oscuridad. El espacio ocupado por la santidad, al salir la santidad del lugar, se invade por impureza. En el cuerpo que había Neshama. Al salir la Neshama, no se quedó el cuerpo en neutro. El mismo espacio de la santidad ahora lo ocupa la impureza, las fuerzas negativas, etc. Es decir, que para que lleguemos a una impureza, ¿qué debe de haber antes? Pureza. Si no hay pureza, no hay impureza. Ejemplo. ¿Quién tiene más leyes de impureza? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿Por qué? Porque es más pura. ¿Por qué? Porque es más pura. Porque cuando Akadosh Baruj Hu nos hizo a nosotros los hombres, dice el versículo, y dijo Akadosh Baruj Hu, nace Adam, hagamos al hombre. ¿Quién nos hizo a nosotros? Akadosh Baruj Hu con los malachim, conjuntamente. Para hacer a la mujer, ¿qué dijo Dios? Yo la voy a hacer. Yo, solito. Lleva un nivel más grande de espiritualidad. En orden de creación, vamos cada vez teniendo un mayor nivel espiritual. Al principio hay lo mineral, después viene lo vegetal,
después el animal, después la persona. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que cada uno tiene más vida, más espiritualidad. Fíjense qué increíble. Voy a sacar una piedra de la pared, de la roca, y la voy a matar a la piedra. Es decir, la trituro. Murió la piedra. ¿Apesta? No. Voy a agarrar una planta y la voy a matar. ¿Qué pasa a la planta? Se marchita. No como la roca. Ya empieza a oler un poco mal. La fruta, más que la flor, ya llena de gusanos. El animal, le mato, apesta. Y el que peor apesta es el cuerpo humano. ¿Cuál es el motivo? A todos los maté, pero la putrefacción, ¿dónde está más? Donde había vida. ¿Entendimos? De la misma forma que más vida que haya, más putrefacción hay cuando terminó la vida, así en la espiritualidad. Cuanto mayor espiritualidad hay, mayor impureza puede haber cuando se saca esa pureza. En orden de creación, ¿quién está después? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién está de último? La mujer. Entonces, ¿quién tiene mayor espiritualidad? La mujer. Por eso Se purifica más. pueden ser brujas. Sí. Dice el Zohar. ¿Por qué dice el Pasuk? No dejarás a las brujas vivas. Mata a las brujas. Pregunta el Zohar, ¿y a los brujos se los mata o no? Sí, se los mata. ¿Por qué la Torah dijo, bruja no dejarás viva? Que diga bruja o brujo. ¿Por qué bruja? Dice el Zohar, porque la mujer puede tener mayor éxito en brujería que el hombre. Debido que tiene mayor espiritualidad, mayor santidad. Y si se deja esa pureza, entonces se cae tanto que puede llegar a ser bruja, mujerzuela, cosas negativas, porque tiene mucha santidad. ¿Qué aprendimos? Mayor santidad, mayor. En los hombres, ¿quién puede tener mayor impureza? El sumo sacerdote, el Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque él tiene mayor santidad. Kohen Gadol, Kohen normal, Leví, Israel, y ahí así va bajando. A ver, pregunta. ¿Cuál es la comida más prohibida en comer? Cerdo. No, los insectos, los tolain. Insectos, cerdo, carne y leche. Peor de todo eso, ¿qué es? Sangre. Peor que sangre. Humano. ¿Ah? A otra persona. Está bien. No entro en mi lista los caníbales, pero Bueno, sí. Dice que un caníbal dice a su esposa: oye, qué dura está tu mamá. Está bien. Los animales vivos. Dice que un avión de Nueva York a Israel, de Brooklyn a Israel, puro Hasidim, vuela, se cae en un desierto, salen todos los caníbales, se sobrevivieron la gente, salieron así todos del avión, apenas aterrizó. Llega un niño con su papá caníbal, dice el niño al papá: papi, ¿qué es esto? ¿Qué son estos? Dijo: comida kosher, hijo mío, comida kosher. Entonces, ¿qué es lo peor en comida? En comer. Algo vivo. Carne de sacrificios que se impurificó, que pasó el tiempo y ya no se puede comer. Carne sagrada que subió al altar y caducó el tiempo para comerlo o el lugar para comerlo. Esa carne es la más prohibida de comer, más que insecto, más que jazir, más que todo. ¿Qué lógica tiene? Explica el Orah Haim HaKadosh.
como esta comida llegó a niveles muy elevados de santidad, a la hora que perdió la santidad, se convirtió en la comida más taref que hay. Sí. El pollo que se... ¿Caparot? No, el pollo no llegó a unos niveles espirituales muy grandes. Hablamos de un animal que llevamos al Bet HaMikdash, le subimos al altar. Es decir, de nuevo, cuando mayor santidad se alcanza, mayor impureza se puede tener al abandonar esa pureza. Por ejemplo, tener el Bet HaMikdash. Oh, ahí voy. Sigamos. Entonces, después que uno sale de clase de Torah, pasa Shavuot, Simchat Torah, Rosh Hashanah, no importa, momentos especiales de la vida donde uno se elevó espiritualmente, ya logró el Yevarejeja, ya fue bendecido con Torah. Después de la bendición de Torah, ¿qué tiene que venir? Yevarejeja, ahora Veishmereja. Ahora cuídate. Porque a los niveles que una persona espiritual llega, tiene que tener cuidado con los pecados más bajos que hay. Lo dijimos varias veces. ¿Qué parasha se lee en Kippur? Kippur leemos una parasha que da pena de decir de qué habla. No hagas incestos, no tener relaciones con tu hija, con tu mamá, con animales, cosas que dice, lees eso y dices, no, Shelolam, en un día como este Kippur, yo estoy en otra esfera, estoy todo yo emocionado, pegado a Dios. ¿Qué dice Boreolam? No, oye Dios, no estoy pensando en esas cosas. Ni en el año, ni menos todavía en Kippur. ¿Cuál es el mensaje de Hashem? Si llegates a niveles elevadísimos como Kippur, ten cuidado de los pecados más bajos. Porque en un momento que se te suelte esa santidad, ese lugar se invadirá por el Yetzer Hara más grande que hay. Pero es muy difícil mantener la santidad tipo de Kippur todos los días. No, pero tampoco abandonarla. Es decir, un sano que está ahorita Barminan agonizando, ¿se hizo impuro? No, porque todavía está vivo. Sí podemos tener altibajos espirituales, es normal, la salud sube, la salud baja. Pero cuando uno llega a un grado de met, espiritualmente met, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí también tiene más dieta. Sí, eso es también por otro motivo, porque siempre tiene que ir de la mano. Estamos hablando de una impureza mayor que invade a raíz de un abandono de Torah. ¿Por qué digo eso? Porque de la misma forma que en las personas que tenían mucha santidad y al vaciarse la santidad de ellos los invadió impureza, también ocurre en lugares. Lugares que tenían mucha santidad y desapareció la santidad de esos lugares, ese espacio automáticamente se llena de impureza. Y el ejemplo más maravilloso es en Jerusalén, el lugar del Bet HaMikdash. Debido a que era un lugar tan sagrado, tan especial, de tanta luz, al destruirse el Bet HaMikdash, ¿qué ocurrió en esos mismos espacios? Se llenó de otras sectas, religiones, y cada vez venía uno y quitaba al otro, pero la idea era conquistar las fuerzas negativas, las fuerzas oscuras, ese lugar que antes estaba lleno de luz. No nada más lugares, también fechas que tenían mucha luz y se perdió la luz de ellas, se convirtieron en días de ayuno y tristeza.
Ejemplo, a la hora que viene Moshe Rabenu planeando bajar con las tablas de la ley después de Matan Torah, debía de ser un momento sumamente especial. Hubo el evento de los 10 mandamientos que escuchamos de Boreolam, Moshe Rabenu lo escribió, lo estudió y ahorita va a bajar al pueblo con las tablas de la ley primeras, obra divina escrita por Dios. Dice Aarón al pueblo, antes que se hizo el becerro, dice Aarón al pueblo, prepárense porque Hag Lashem Mahar. Traducción. Mañana es una gran fiesta para Dios. Ya veía a Aarón a Cohen la gran luz que tenía la fecha de 17 de Tamuz. Al hacer el becerro de oro, ¿qué pasó ese día? Se vació. Se vació su luz. Y por lo tanto le invadió la oscuridad. Y por eso tantas desgracias ocurrieron en la historia justo en la fecha de 17 de Tamuz. Cosa que ocurrió también en Tisha B'Av. ¿Qué era Tisha B'Av? La fecha que llegaron todos los Meragelim para contarnos, o deberían de contarnos, la maravilla que es Eretz Israel. Y entonces todos, ¿qué decir? ¡Yesh! Nos vamos a Eretz Israel, fiesta, Yom Ha'atzmaut, alegría, yo qué sé qué. En vez de eso, ¿qué hicieron? Lloraron, hablaron la Shonara, causaron llorar, rebeldía. ¿En qué se convirtió ese día que estaba planeado para tener tanta luz? Un día triste, oscuro. Que todas las desgracias se canalizaron, no todas, la mayoría de las desgracias se canalizaron o a 17 de Tamuz o a Tisha B'Av. Y no más de eso, las 3 semanas entre 17 de Tamuz y Tisha B'Av estaban planeadas de ser unos días llenos de alegría y luz. Y se convirtieron para nosotros en Ben Ametzarim, 3 semanas de tristeza. ¿Qué vimos? Personas, lugares y fechas, en el momento que tenían o tienen luz, cuando se vacía esa luz de ese lugar, fecha o persona, automáticamente se llenan esos espacios de oscuridad. Por ejemplo, en una casa que fallece alguien, se va como... Eso no sé, eso ya es leyes de impureza, de OE, no sé. Pero no necesariamente es porque ese lugar estaba lleno de pureza anteriormente cuando estaba viva la persona. No sé, no puede ser, no lo pensé bien. Puede ser. Hasta la fecha que sepan, muchos lugares en Europa especialmente, donde habían templos y los judíos se fueron de los lugares o se los mató o se los conquistó, hoy en día esos lugares están todos llenos de lo contrario. No, también de todo. Hay historias tristes, muy tristes, sobre los lugares sagrados que teníamos. ¿Qué se hace? Hay una misión de volver a llenar con luz los lugares que lo tenían. ¿Se acuerdan el Evión? ¿Qué es Evión? Dijimos, es el pobre que era rico. ¿Cuál es la misión del pobre que era rico? ¿Cuál es tu misión cuando le ves? Regresarle a su estado original. Todos esos lugares, cosas que mencionamos, personas, lugares o fechas, esas fechas son Evión o son Ani. ¿Qué son? ¿Ani o Evión? Evión. Lo tenían y lo perdieron. ¿Cuál es la misión del Evión? Recuperar. ¿Cuál es la misión de estos lugares? Lo diré en una palabra: Tehiyat Ametim. ריבונו של עולם, אני יודע שביס המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ריבונו של עולם, אני יודע
שבית המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך רק גוידים או אחס, ועם כל מה שאתה צריך רק גוידים או אחס. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם ככה שלי. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם ככה שלי. ריבונו של עולם אני יודע שבית המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. אוי ריבונו של עולם אני יודע שבית המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי אוי מדמויס. ועם כל מה שאתה צריך רק גוידים או אחס, ועם כל מה שאתה צריך רק גוידים או אחס. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, ריבונו של עולם ככה שלי. בבקשה ככה שלי, בבקשה ככה שלי, אוי ריבונו של עולם ככה שלי. Und neu beschäftigt, du darfst nicht mehr wie noch ein Träger. Und neu beschäftigt, du darfst nicht mehr wie noch ein Träger. Ja, 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 ich hatte die Gule, es ist schwer. Oi, beschäftigt mein viele Herr. Oi, Ribono shel Olam, nimm schon mein Träger. Nimm schon, ich hatte die Gule, es ist schwer. Oi, beschäftigt mein viele Herr. Oi, Ribono shel Olam, nimm schon mein Träger. nimm schon mein Träger. Kachet sheli. ¿Qué es Tejiat Hametim? Traducción así, determinar, ¿qué es Tejiat Hametim? Resurrección. Regresar la vida a los muertos que la tenían. Eso es Tejiat Hametim. Había un muerto, había vida, hubo muerte, impureza. La misión es regresarle esa vida, esa pureza. Tejiat Hametim no es nada más un concepto de personas o hacia personas. Tejiat Hametim es hacia lugares y hacia fechas. Hacia lugares. Si deseamos que en ese espacio maravilloso de Ara Moriah se vuelva a construir el tercer Bet HaMikdash, ¿cómo se llamaría respecto a ese lugar, ese evento, esa obra, ese acontecimiento? Su Tejiat Hametim. Porque el lugar estaba vivo, quedó muerto. ¿Y qué queremos ahorita? Que vuelva a revivir. Fechas.
Siempre decimos, y el profeta lo dice claramente, y el ayuno cuarto, y el ayuno este y el otro, se convertirán en días alegres. Convertir esas fechas en el día que le llegue la Geulá, en fechas de fiesta y alegría. En otras palabras, ¿qué estamos deseando esas fechas? Tehiyat Hametim. Que se los vuelva la vida, que se los vuelva la luz. Por lo tanto, si una persona que tenía Torah y la perdió, si un pueblo como Israel tenía la gloria y lo perdió, si todas las familias tenían fe y la perdieron, si jóvenes tenían valores y las perdieron, ¿cuál es nuestra misión? Hacer Tehiyat Hametim. Volverle la luz a esa gente. Y de la misma forma que hay mitzvah de dar tzedakah al levión a la medida que él estaba acostumbrado, uno no debe de saciar, uno no debe de parar hasta que no tenga el pueblo esa misma luz que siempre tenía. Porque si éramos pobres, pues con lo que sea di gracias. Ya más pic. No éramos pobres, o mejor dicho, no tenemos din, ley de pobres, tenemos din de evión. ¿Dónde está la gloria del pueblo de Israel? No es posible que nos acostumbremos a la realidad. Vamos a hablar claramente. Cuando uno ve una realidad caótica, ¿qué es lo más fácil? Una realidad caótica, ¿cuál es lo más fácil? Decir, ya, así es. Así es. Hoy en día así es. Con esa conformidad, yo diría, no sé, ¿no? No conformarnos. Con esa aceptación, dejamos todo mal. Ya, así es. Mami, ¿qué quieres? Todas mis amigas son así, todos mis amigos son así, todo el colegio lo hace, toda la gente es lo que hace. Esa frase, ¿qué nos causa? Aceptar la destrucción. Y no velar nunca en volver a construir y a tener lo que teníamos. Ya, es así. Tisha B'Av se llora, punto. Bet HaMikdash no existe, hay Kotel. ¿Tienes penas? Vete al Kotel. La imagen de Jerusalén es la mezquita ahí en medio. 16 de Tamuz se ayuna. Fulano era tzadik, ya es rasha. En el colegio tal había Torah, ya no hay. En la familia tal había valores, ya no hay. Punto, así son, déjalos. Y nos conformamos o aceptamos las cosas y entramos en una zona de confort, como decir, ya, es así, es así, es así. Y a veces hay que levantar una voz y decir, no debe de ser así. Que es así, no es duda, no debe de ser así, punto. Y hay que regresar a la normalidad, a la realidad, a lo que era. ¿Cuántas cosas perdimos? Les daré ejemplos para que entiendan qué había, cómo es y cómo estamos todos ya acostumbrándonos a la realidad. Y antes que digo el ejemplo o los ejemplos, hay una historia, un ejemplo maravilloso de un papá que se perdió con su hijo en un camino, llegaron a un bosque, se metieron al bosque, no encontraron una salida y a varios días sin comer. Entonces lo que encontraban comían, gusano, lo que sea, en tal de tener algo en el cuerpo. Llegó un momento que no encontraban nada de comer. Y empezaron a comer hojas de los árboles, como los animales, comer hojas. ¿Se imaginan la reacción del cuerpo al recibir hojas? Después de 2 meses, le dice el hijo al papá, papi, te tengo una buena noticia. Ya no me afectan las hojas. El papá ahí empezó a llorar. ¿Por qué? Dijo el papá, le dice, papi, ¿por qué lloras? Porque mientras el cuerpo de nosotros rechazaba, se molestaba, se dañaba con estas hojas,
sabía que somos humanos. Ahorita que nos estamos acostumbrando, ya me siento animal. Es decir, el acostumbrarse a cosas malas es muy grave. Quiere decir que ya perdimos esperanza de Tehiyat Hametim. No hay que admitir las realidades si están mal. Vamos a dar un ejemplo para ver. También eso es en personalidad. ¿Cómo? Como tener mal carácter o... También, sí. No sé. A veces alguien ya te dice, esta persona era tranquila, se hizo nerviosa, déjale así, ya es una realidad, el tipo grita, rompe, maldice. No. Era sano, ya es adicto, no hay nada que hacer, el tipo toma, fuma, no aceptar realidades. Batallar contra ellas, intentar regresar a lo origen, a lo correcto, a lo que era bien, a la luz. Ejemplos. Pero vamos a hablar, si tienen ejemplos, échenlo. Vamos a todos echar los ejemplos de antes y de hoy y cómo nos acostumbramos al hoy y no hay ya nadie que grite. ¿Ah? O dejarlo. ¿Cómo eran las ¿Y Marruecos qué tenías? ¿No? Ah, ok. Yo también. Está bien. ¿Cómo llegaban nuestras abuelitas a los templos? ¿Cómo iban vestidas a los templos? Papá. De repente, esa santidad, esa tzniut, se perdió. Y fíjense cómo, lo voy a nada más insinuar, ¿sí? Y fíjense cómo se perdió y no llegó a estar normal. Se cayó hasta lo más bajo. En cuestiones de pureza corporal muy bajas. ¿Y el problema cuál es? De nuevo, que cuando hay algo grande y se deja, no llegas a la normalidad. Pasa esa espiritualidad a un proceso de putrefacción. Y por lo tanto hoy en día, ¿cómo llegan a los templos? Ya hay que, no sé, poner o pasarelas o... Como en el cóctel. De poner de sus manos. Ay. Entonces, caímos. Realmente al nivel espiritual caímos. La reacción de todos hoy en día, ¿cómo es? Ya no hay nada que hacer, así es. ¿Qué quieres? ¿Que no vengan? Así es. El así es simplemente nos convierte en aceptadores de la destrucción. Porque destrucción no es nada más de un templo de paredes. Hay destrucción de comunidades, destrucción de personas, de valores, de costumbres, de leyes, de Torah. Todo se está destruyendo. Y no hay que hacer para destrucción. ¿Qué velamos siempre en los rezos? Ojalá construyamos el Bet HaMikdash de vuelta, ojalá se construya de vuelta. Nunca aceptamos que nos quitaron el Estado de Israel. Siempre pedimos en regresar a la tierra de Israel, volver a construir esa tierra santa. El hecho que pides regresar, das vida a la cosa. Lo mantienes vivo en ti. ¿Qué pasaría si todos los judíos en el mundo aceptarían? No hay Israel, olvídense. Nos vamos a Uganda, nos vamos a Australia, nos vamos a donde sea. No aceptamos, no hay Israel. ¿Qué pasaría? No había Israel hoy en día. ¿Por qué hoy en día hay Israel? Porque gente se empeñaron no aceptar. No aceptó la realidad. Voy a luchar, voy a velar. Y lo intentaron y fracasaron. Y lo intentaron y fracasaron. Y lo intentaron y lo fracasaron. Y lo intentaron y lo lograron. Pero si esa voz cesa, la voz que dice debemos de regresar, nunca se va a regresar. Espiritualmente es igual. Debemos constantemente de desear, velar y trabajar que se regresen las cosas a como estaban. No es fácil. Porque cuanto más pasa el tiempo, más nos acostumbramos a la realidad. Más pareces fanático y anticuado cuando dices hay que regresar a la normalidad. Y como eso, muchísimas cosas.
lo que era kashrut en las casas. No era normal ver Yehudim comiendo taref, no era normal. No era normal ver Yehudí Mejalel Shabbat, profanando Shabbat. Si la ley dice que el que se atreva a profanar Shabbat se le mata, ¿esa ley qué quiere decir? Perdón, un detalle más. Y Jajamín dicen que un tribunal que llegaba a ejecutar esa ley es un tribunal asesino, es decir, que llegue a ocurrir que se mate a alguien por profanar Shabbat, era muy difícil. Y muy difícil porque no lo hacían. Y si alguien rompió la regla, ¿a quién se le pone castigos severos? Excomulgado, ¿a quién? Al 1, 2, 3 personas que rompen barreras. Pero si todos rompen la barrera, ¿por qué se disolvió el tribunal? El Sanedrín, ¿cuándo se disolvió? Cuando ya eran tanta gente que lo hacían. Ahora, ¿qué quieres que haga? Vaya con una ametralladora y empieza a disparar a todos. Ya, lo sé, ya, renuncio. Conceptos de Shabbat eran muy normal y común. Era tu bandera, tu sello. Me dijeron, estábamos en un viaje de la marcha en Polonia y dijo el guía que desde el año 1900 a 1920, a lo mejor exagerar un poquito, yo me voy más atrás, desde 1860, ¿ok? A 1920, en ese lapso de tiempo, 50% de las familias judías dejaron de ser religiosas. Según sus datos es peor, en 20 años. De repente todos dejando la juventud, cero. Vemos asimilación en el mundo, en números anormales, y ya nadie habla. Ya, aceptamos. Estados Unidos está en 55% de asimilación. Y viene un estúpido y te dice, no, son 48%, di los números correctos. Amor, ¿y qué importa? El número está astronómico. Y si es 48, y si es 40, ¿está bien? Entonces, ¿estamos bien? Y ya nadie habla. Nadie dice nada. Casi. Está bien. Son los datos de esta era. Acéptalo. Es una realidad. No se acepta esas realidades. No podemos admitir que se nos apague la luz, porque si llegamos a apagar la luz, escuchen bien, no vamos a ser normales. ¿A qué me refiero? Si la piedra dejó de ser piedra porque la trituraron, ¿se pudrifica? No. Pero la planta, ¿qué dijimos? Sí. El animal, el humano, el Yehudí es el que más se pudrificaría a nivel de valores, a nivel de conducta. No podemos perder la grandeza. Si el Goy supiera la importancia que la luz del Yehudí da al mundo, se pondrían ellos como guardianes que nadie se asimile y que nadie profane Shabbat, y que ese pueblo se mantenga en el mundo bombeando luz al planeta. Ir cerrando un poquito la idea, quiero que escuchen una parábola, no sé cómo se dice, un ejemplo de Jajamín muy bonito. Así en hebreo yo sé que sí se mashal. Un ejemplo de Jajamín que aclara exactamente lo que nos está pasando. Jajamín usaban mucho a una ciudad que se llamaba Helem. Helem es como decir gallegos, sí, Galicia, así como gente. Sí. Entonces, cuenta la Jajamín que en Helem había un estanque de agua del cual bebían toda la ciudad. Ese estanque de agua no llovió, no se llenó, se tapó el río, se desvió la causa. Ya no había. Toman, y empieza el agua a bajar.
A los estanques de agua, los lagos, los ponen una regla, ¿no? Para saber cuántos metros está, cuánto sube, cuánto baja. Cuando está a punto de desbordarse. Entonces tiene la raya roja. La raya roja, ¿qué indica? Estamos mal. Estamos mal. Las aguas llegaron a la raya roja. Todos empezaron a comentar, oye, el agua está en rojo. Pensaron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siguieron tomando y tomando. De repente, las aguas llegaron a la raya negra. Vino un sabio, comillas, y les dice, encontré la solución. De verdad, no puede ser. Vámonos todos al lago, los voy a enseñar la solución. Llegó, se paró encima de la regla, agarró un martillo y empezó a clavar la regla hacia abajo. ¡Ta, ta, ta! ¿Qué pasó? De repente las aguas van subiendo, subiendo. Ya llegaron a la roja, ya subió, hasta que todos le gritaron, ¡párale, párale, que se va a desbordar! Ese es el problema que todos tenemos. Si me entienden bien o entienden la frase de Jajamí, me entenderán la realidad. Hay reglas de qué se hace. Cuando empieza a bajar la conducta, en vez de velar de subir el agua, empezamos a enterrar la regla. Ya no importa, ya no importa, ya no importa, ya no importa. Di gracias que por lo menos se casó con una mujer. Di gracias que viene en Kipur. Di gracias, di gracias, di gracias. Clavamos la regla y ya nos conformamos o creemos que está bien lo poco que se hace. Conclusión: la luz era grande y a esa luz debemos de regresar. Y no se debe conformarse hasta no alcanzar esa luz. Hay muchas cosas que no quiero hablar para que no suene Kitruk Barminan sobre el pueblo de Israel. Éramos y somos, y no hay que hablar de lo que somos porque es triste. Pero todos sabemos el antes y después. ¿Conocen las fotos antes y después? Entonces hay antes y después en el pueblo de Israel. Y el antes está maravilloso y el presente no tanto. Basta que veamos cuáles son los requisitos o el nivel espiritual que se requiere para ser rabino, ya entendemos cuánto caímos. El Rav Shach, cuando le nombraron el rabino, el Gdolador del pueblo de Israel, empezó a llorar. Le dijeron, Rav, ¿por qué lloras? Es un título muy honorífico. Dijo el Rav Shach, ¿qué? ¿Tan mal está esta generación que yo soy lo más grande? ¿Entienden? Y lo dijo de toda humildad y sinceridad. ¿Por qué? Porque conoció a sus rabinos, conoció a los jajamim anteriores. Y cuando se compara con ellos, ¿qué dice? ¿Yo quién soy? Y si yo soy el number one, no es por mi grandeza, sino que eso indica lo bajo que estamos, lo mal que estamos. Vamos cada uno nada más a captar la misión que tenemos. Y cero conformidad. Y menos todavía clavar la regla. No porque estén las cosas mal, convertamos la regla en está bien, está bien, está bien. La regla se debe de dar en su lugar. Y aspirar, llenar ese lago de vuelta de luz. Los lugares, las fechas y especialmente las personas. ¿Por qué digo especialmente? Porque cuando llenemos de luz las personas y a los evionim espirituales los regresemos a ser ricos y millonarios en espiritualidad, en Torah, en mitzvot, en Kedushá, automáticamente las fechas y los lugares sagrados se recuperarán. Pero si pensamos, y ese es el error de hoy en día, que primero hay que hacer los lugares
y después a las personas, no funcionará. El trabajo está primero en construirnos, y después que nos construimos cada uno y nos llenamos de luz, automáticamente toda la luz regresará a su origen y habrá en el mundo entero el gran Tehiyat Hametim, donde se regresará la vida y la santidad a las cosas que lo tenían anteriormente. Muchas gracias y ojalá que ese deseo y ese sueño esté en nuestros días.